La radio del Dios Eterno presenta su prédica del día en la voz de Carlos Vázquez, pastor de la congregación Cefad, filial Sonsonate. Es que Dios te eligió desde antes de nacer. Eso es lo hermoso del Señor, ¿vean? Hermanos, algunos creen, ¿vean? Creen que Dios los ha elegido porque son buenos, son los mejores, porque son los que oran más, porque son los más bonitos de la iglesia. El Señor desde antes de nacer ya lo tenía elegido a usted. Es más, Él dijo, fulano de tal va a nacer porque yo lo necesito para esto y para esto. Amén. Así es que, hermano, usted no ha nacido solo para llenar la faz de la tierra, solo para ocupar un espacio en esta tierra. Dios lo trajo a este mundo y le permitió ser un campeón por ser el único que llegó y pudo ser fecundado porque Dios tiene un propósito en su vida. Dios no lo trajo aquí por casualidad. Usted no nació por casualidad, no nació por accidente, usted no nació porque se descuidaron, sino porque Dios ya lo ha elegido a usted para algo. Lo único, el gran problema es, hermanos, que algunas veces no sabemos ni por qué estamos aquí. En esta tierra, mucho menos hay veces en la iglesia, no sabemos por qué estamos, hermanos. Y que el Espíritu de Dios pueda hablar a sus vidas en esta hora y pueda hablarle a sus oídos, hermanos, para que pueda saber para qué Dios lo trajo a esta tierra. Dios tiene un propósito y para cada uno es algo diferente. Recuérdese que somos un cuerpo y cada uno tiene su función, ¿verdad? No todos podemos hacer lo mismo. Así es que por eso es que no debemos de andar anhelando los ministerios de otro, porque Dios le dio el suyo propio, amén. Dios sabe para qué lo ha usado y algunas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros creemos, pero Dios sabe para qué lo eligió, amén. Leemos Jueces, vamos a leer del, el 1, pasémonos al 2, porque vamos a leer del 2 al 5, dice, y había un hombre, leamos 1, 2, 3, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. ¿Qué dice el 3? A esta mujer, ¿qué le pasó? Y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. No bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. El 5 dice, pues he aquí que concebirás y darás que a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos, de los enemigos. Póngase de pie, hermanos. Quiero que se acerque a alguien que está solo por ahí. Siempre hay uno que otro en la iglesia que se queda solo, ¿verdad? Pareciera que o es primera vez que viene o no tiene amigos en la iglesia, ¿verdad? Pero debe ser bienvenidos todos a la casa del Señor. Yo quisiera que también le diéramos un aplauso a Manuelito. Manuelito se llama el muchacho que está hasta el final, hasta atrás. Él viene por primera vez a la iglesia. Hermanos, él es fruto de la célula de Altavista, así se llama, ¿verdad? ¿Sí? Loma Linda, ¿verdad? Es mejor ese nombre. Él es fruto de la célula de Loma Linda. Así que, hermanos, contra todo y tropiezo, Dios eligió que estuviera Manuelito este día en la iglesia Cefad. Amén. Una iglesia familiar, una iglesia para la familia, hermanos. Así es que si usted ha venido solo hoy, sepa que nuestro objetivo es alcanzar a toda su familia, a su tía, a su hermano, a su suegra, a su mamá, a sus hijos, todos esos familiares que no conocen al Señor y no se congregan en una iglesia, serán alcanzados por su testimonio. Amén. Por vivir la palabra de Dios. Cierra sus ojos y póngale la mano al que está a la par, bendígalo, póngale una buena palabra en el nombre del Señor Jesús. Abra sus labios, que Dios le dio una boca no solo para comer, sino que para bendecir a la vida de las personas. Señor Jesús, en tu nombre estamos en este lugar, damos
Señor, toda la gloria al Padre, porque Él se la merece. Él es todo, Señor. Nosotros no somos nada sin Él. Él está aquí, Señor. Es más, nosotros mismos hemos venido a este lugar porque Él nos trajo, Señor. Gracias, oh Dios, por estar aquí con cada uno de nosotros. Gracias por la vida de Manuelito, Señor. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús, su vida, Señor. Que puedas tú bendecirlo ahora y siempre, Señor. Yo bendigo este culto, Señor. Yo bendigo este momento, Señor. Gracias por estar aquí. Tú prometiste, Señor Jesús, en tu palabra, que donde estuvieran 2 o 3 en tu nombre, ahí estarías tú, Señor. Aquí vemos más de 2 o 3, Señor, en tu nombre. Señor Jesús, que eso me garantiza de que tú estás aquí, porque tú no mientes, Señor. Tú no tienes palabra de hombre, Señor. Tú no tienes palabra de ser humano. Tú eres palabra de Dios, Señor. Gracias, oh Dios, porque desde el momento que leímos tu palabra esta noche, Señor, esa lectura es hermosa, porque el que escribió eso en las Sagradas Escrituras, cuando leemos tu palabra, Señor, tú estás ahí presente, porque es tu voz, Señor, a través de unas letras, Padre. Gracias, oh Dios. El solo leerlas trae bendición a nuestras vidas, Señor. Te rogamos, oh Dios, que hables a nuestras vidas. Usa mis labios, mi boca, Señor. Aparta todo conocimiento mío, Señor, y habla lo que tú tienes que hablar en esta hora, Señor. Poco interesa lo que yo he conocido, Señor. Lo que interesa es lo que tú dirás en esta noche al corazón y a la vida de las personas, Señor. Gracias, oh Dios, por hablar a nuestras vidas, Señor. Solo quiero ser un canal de bendición, un canal, Señor, para deleitarnos esta noche, para bendecir la vida de los hermanos, para llevar una palabra donde la necesita, Señor, para levantar al caído, para romper cadenas, Señor, para que tenga vida, Señor, el que está muerto, Señor, para que le des vida a los huesos secos, Señor, para que le des un nuevo hijo a la estéril, Señor. Y muchas veces, Señor, tenemos muchos años, Señor, y somos estériles espirituales, porque no hemos ganado ni a uno, Señor. Pero ahora te pido, Dios, que pongas en el corazón, pongas la unción necesaria, Señor. Pon tu palabra, Señor, y que dé fruto al 100%, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, oh Dios, por el privilegio que tú me das de estar en este lugar, Señor. Y gracias por traerlo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Te amamos, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Hermanos, el tema es, como les decía al principio, Dios te eligió desde antes de nacer. Hermanos, qué hermoso es saber, hermanos, que ni nosotros mismos algunas veces elegimos lo que queremos hacer, hermanos. Algunas veces es sorprendente cuando vemos que Dios está haciendo algo en nuestras vidas y saber que no tenemos ninguna capacidad y Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Podemos darnos cuenta claramente de que Dios está actuando en nuestras vidas, hermanos. No hay orgullo en nuestro corazón porque sabemos que Dios ha sido el que ha movido nuestros pies, ha movido nuestros labios, ha puesto el conocimiento necesario para ayudarle a otra persona, no para atacarla, no para destruirla, sino para auxiliarla y presentarle el pan de vida, la palabra que da vida, hermanos. Qué hermosa la palabra de Dios. Por eso que lucho porque la leamos en voz alta aquí en la iglesia, para que los demonios huyan de este lugar, y si los que están queriendo molestar a sus oídos, a su mente y a su corazón, porque es palabra de Dios. Y dice, leía a alguien esta semana, que decía que la Biblia son las cartas de Dios, donde cuando usted la lee, el autor está presente. Qué hermoso, hermano, que cuando usted lee la palabra, Dios está ahí, porque es su palabra y tiene mucho poder, hermanos. Y qué hermoso es cuando el Espíritu de Dios se la revela, porque el conocerla solo es una parte, pero el que sea revelada es otra, porque encuentra los verdaderos tesoros. Por eso dice, escudriñad las Sagradas Escrituras, porque os parece que ahí está la salvación. Ahí está el verdadero tesoro de la Biblia, hermanos. Conocer las profundidades. Y los tesoros no están a ras de tierra, sino están muy profundos. Así que si el Espíritu Santo lo acompaña,
el Espíritu Santo le revelará cosas preciosas esta noche, amén. Así es que le repito, porque me interesa que usted se engrape eso en su mente y en su corazón, en su alma, en su espíritu, de que Dios desde antes de nacer lo tenía preparado, ya sabía para qué lo quería, para qué lo envió a la tierra, hermanos. Debe encontrar el verdadero propósito. Y sabe, este día escuchaba a alguien que le decía que el que no sabe cuál es el propósito en su vida, no sabe nada. Hermanos, qué hermoso saber cuál es el propósito por el cual Dios me trajo a esta tierra. Y no solo cuál es el propósito por lo que lo trajo a esta iglesia, hermano, porque a usted aquí lo prepara, pero lo envía allá afuera. ¿Sabe? El verdadero trabajo de los hijos de Dios es allá afuera, amén. Allá afuera es el verdadero trabajo, el verdadero deleite del cristiano, porque allá afuera solo está Dios y usted. Allá afuera no están los ancianos que oran por usted. Allá afuera está solito con Dios. Y es hermoso saber que Dios está obrando en nuestras vidas. Así es que, hermanos, si podemos ver el 13:3, Jueces 13:3, si me pueden poner ese versículo, dice el 13:3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril. ¿Será que la mujer no sabía que era estéril? ¿Qué piensa usted? Y dice, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Hermanos, primero le dice que es estéril y después le dice que nunca has tenido un hijo. Hermano, eso es lo mismo. Pero la palabra de Dios usa el sistema de aprendizaje de espiral. Se lo repite una vez y se lo vuelve a repetir para que usted le quede grabado, porque Dios está interesado en que conozca su palabra, en que conozca las maravillas, que lo que es capaz Él de hacer en sus vidas, hermanos. Por eso en ese versículo podemos darnos cuenta que la mujer sabía que era estéril, hermanos, pero Dios la iba a utilizar porque necesitaba que naciera alguien, que Dios necesitaba que le hiciera algo. Por decir algo, que le hiciera un trabajito, ¿verdad? Dios dijo, yo necesito que alguien me vaya a libertar a estos pobrecitos de Israel, ¿verdad? Porque tenían, si no me equivoco, alrededor de 40 años de cautividad con los filisteos. Hermanos, ¿y por qué usó una mujer estéril? ¿Sabe, hermanos, que cuando llegan las enfermedades o las dificultades a su vida y a la mía, es una buena oportunidad para ver la gloria de Dios en nuestras vidas? Porque Dios vino, Dios está ahí para hacer cosas imposibles. Dios nunca va a hacer las cosas fáciles. A Dios le encanta hacer cosas imposibles. Por eso es que cuando entre más difícil sea su problema, alégrese. Imagínense qué difícil sería para la mujer de Manoa alegrarse porque era estéril. ¿Qué mujer se alegraría por ser estéril en estos tiempos? En ese tiempo, hermanos, ser estéril era ser menospreciado. En este tiempo no tanto así, ¿verdad? Pero en ese tiempo, hermanos, veían a la mujer como que no valía nada cuando no podía tener un hijo. Y sabe, hermanos, Dios usa a lo menospreciado, usa a Dios. Porque la mujer estéril en ese tiempo era menospreciada, pero Dios decidió que a la más despreciada, a esa iba a utilizar para que naciera un hijo que Él necesitaba que naciera. Hermanos, yo solo me pregunto, yo solo me pongo a pensar, hermanos, leyendo esta palabra, Señor, ¿cuáles eran tus planes cuando decidiste que William naciera? Porque Dios empezó a hacer planes desde antes de que fuera concebido. Y eso es lo hermoso, hermanos. Hasta era difícil humanamente que naciera un hijo, pero Dios tiene sus planes.
Dios tiene su plan. Pregúntele al Señor, Señor, bueno, ¿y para qué me trajiste a esta tierra? No creo que sea un padre irresponsable que solo trajo al hijo y lo dejó. Hay que ver cómo le va. Los irresponsables somos los padres naturales, pero Dios siempre responde por sus hijos. Y todos ustedes son hijos de Dios. Ustedes han aceptado a Cristo. Ustedes han creído que Dios es su Padre. Solo eso necesitan. Decirle, Señor, quiero que seas mi Padre, mi Señor, mi Salvador. Eso necesita el Señor. Y que usted le empiece a preguntar, ¿cuál es tu propósito? Y para que sea más real, dígale, ¿cuál es el propósito por el que tú me llevaste a Cefad? Habiendo miles de iglesias en Sonsonate, de todos los colores y sabores. Pero usted debe estar donde Dios lo necesita, donde su crecimiento espiritual se puede ver, donde está reproduciéndose sanamente, donde otros vienen por su estilo de vida. Eso es hermoso, hermanos. Es hermoso, y Dios nos ha permitido últimamente poder escuchar gente que viene porque vio el buen testimonio de otro familiar, de otro amigo, de otro vecino. ¿Sabe? La predicación más hermosa no es la que estoy dando yo, sino la que usted y yo damos con nuestro testimonio. Aquella que no necesita hablar, aquella que solo lo miran y vienen detrás de usted. Amén. El testimonio es precioso, hermanos. Así es que el ángel de Jehová habló con esta mujer y nació alguien, hermanos, que hasta ahí no sabemos, ¿sabe? Cuando el ángel se le apareció a María, le dijo, María, tú concebirás un hijo y le pondrás, y le dijo el nombre. Pero sabe que a la esposa de Manoa no le dijo el nombre. Solo le dijo, tendrás un hijo. O sea, en pocas palabras le estaba diciendo, ahí le pones como vos querás. Porque a Dios le interesaba nada más que naciera de esa mujer un libertador. Un libertador. Así es que, hermanos, es un hecho de que Dios siempre quiere que usted le adore. ¿Sabe? Dios, el propósito por el cual Dios hizo al hombre, le nació la idea de crear a Adán del polvo de la tierra, hermanos, es para que le adorara. ¿Sabe? Dios nunca nos hizo para poseer, ni para tener el carro del año, aunque si lo tiene, téngalo. Pero el propósito principal de Dios para que usted y yo naciéramos era para que le adoráramos. Por eso que cuando usted venga a este lugar, trate de adorar, hermanos. Trate de adorar, luche, derrítase por adorarle al Señor. Porque ese es uno de los propósitos que no se le debe de olvidar, hermanos, por el cual Dios permitió que usted naciera. Y miles de otros más que quizás querían nacer, pero no pudieron. Médicamente y científicamente dice que son miles los que vienen detrás de usted. Pero solo uno es fecundado. Por eso desde el momento en que usted nace es un campeón. Y que nadie le diga algo diferente. Porque es un campeón. Les gané, llegué primero. Por eso Dios tiene un propósito. Adórelo. Adórele al Señor. Por eso que cuando empiece a buscar al Señor, hermanos, no pierda su tiempo en pedir cosas materiales. Dios sabe que usted quiere comer, usted quiere vestirse, usted necesita un techo donde cubrirse, hermanos. Y todas esas son añadiduras. Y todas esas cosas no llegan por orar. Todas esas cosas llegan, dice, por buscar el reino de Dios. Amén. Por vivir conforme a su palabra, hermanos. Pero para que usted pueda vivir conforme a su palabra, tiene que leerla y conocerla. Y que el Espíritu de Dios se la revele. Porque también conozco mucha gente que la conoce mucho, pero no la vive. Y es bien difícil, hermanos, vivirla al 100. Porque si la viviéramos al 100, seríamos como Dios. Y Dios sabe que fallamos. Y por eso dejó a su Hijo Jesucristo para que le pidiéramos perdón por nuestros pecados y nuestros errores. Y gracias a su sangre,
gracias a Cristo, gracias al sacrificio en un solo acto en la cruz, yo puedo ir al Padre directo. No necesito decirle, hermano, dígale a Dios esto. Yo puedo ir directo por Jesucristo. Cuando yo me presento al Padre, no me ve a mí, sino ve a Cristo. Y algunas veces por eso es que nos entra orgullo espiritual, ¿verdad? Por creer que Dios a mí me escucha. No se escucha porque Cristo ya pagó el precio. Amén. Así que uno de los grandes propósitos que no se le debe olvidar es que Dios lo trajo aquí a esta tierra para adorarle, hermanos. Adórele, trabajando, adórele. Donde quiera que esté, adórele, hermanos. No se acostumbre solo a adorar aquí en la iglesia. Alábele, dígale lo bello que es el Señor. ¿Sabe? El mismo Hijo dijo en el huerto de Getsemaní, Padre, Padre. Hermanos, hay que identificar, cuando usted y yo hablamos con Él, hay que identificarlo con quién empieza a hablar. Es más, Jesús dejó una muestra donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Así inicia la oración de ejemplo. Y Dios conoce la voz de sus hijos. Dios nos trajo a esta tierra para servirle. Dios quiere que haga el trabajo para el cual Él lo envió. Como la esposa de Manoah le dijo, vas a tener un hijo, porque necesitaba un libertador de Israel. Dios le dijo a su mamá, quizás, y no quizás, vea, porque si usted está aquí, es una realidad. Dios le dijo, tendrás un hijo y este me servirá. Amén. Por eso con mi esposa hemos aprendido de mi suegra, ya llevamos generación tras generación diciéndole, Padre, si mis hijos te van a fallar, si mis hijos te van a defraudar, mejor llévatelos ahora que... Porque si ellos mueren, yo voy a llorar toda una noche y el siguiente noche, pero después se me olvidará. Porque sé para dónde se fueron. Es mejor que mueran antes que sean vergüenza para el evangelio. Porque Dios los envió para adorarle y para servirle. Así que usted también, hermanos, usted nació para adorar al Señor y para servirle. Y usted no le sirve ni al pastor ni a la iglesia, y mucho menos a los líderes, ¿vean? Usted le sirve al Señor. Por eso que cada cosa que haga usted, Dios se la está premiando. Dios se la va a dar. No crea que usted invierte algo en la iglesia y ya se quedó gastado, ¿vea? Ay, gasté mi tiempo en la iglesia. Dios se lo recompensará. Porque para eso lo envió, para servirle. Y no anhele ni aplausos, ni las gracias. Porque cuando le dan las gracias y el aplauso, ahí está su pago. Prefiero que nadie se dé cuenta que le sirvo al Señor. Pero Él siempre estará ahí viéndolo. Porque nadie, ni para lo bueno ni para lo malo, nos podemos esconder del ojo de Dios. Él estará allí. ¿Sabe? A mí me encanta orar con las luces apagadas. Porque puedo pararme y caminar y no me distraigo. Y aunque esté en lo oscuro, hermanos, yo sé que Dios me mira y que también me escucha. Y Él sabe dónde estoy caminando. ¿Sabe? Uno de mis hijos venía diciendo ahora que en la Casa Blanca hay una área donde el servicio secreto no puede entrar, donde solo llega el presidente y toda la seguridad ya no puede entrar ahí. Esa es la única área. Es la Casa Oval, o ¿cómo se llama? La Oficina Oval. La Oficina Oval ya no puede entrar el servicio secreto, solo entra el presidente de los Estados Unidos, sus ministros, porque van a tomar decisiones. Es un lugar, pero por no tener seguridad, es un lugar
estrictamente, hermanos, y valga la redundancia, seguro. Que el servicio secreto no lo puede cuidar ahí, pero dice, en el piso hay sensores de peso, saben cuánto pesa el presidente, entonces ellos pueden ver desde afuera solo el sensor, y si el presidente se mueve a la derecha, a la izquierda, ellos saben en qué ubicación de la oficina oval está, por el peso. Lo tienen siempre chequeado, porque es un hombre muy importante. Dice, el presidente de los Estados Unidos es el hombre más importante de aquí de la tierra. Hermanos, y usted y yo estamos chequeados por el único Dios, el Dios todopoderoso. Él sabe cuánto pesa usted, aunque usted esté haciendo algo en lo oscuro, hermano, bueno o malo, Él sabe cuánto pesa y para dónde se mueve. Eso es hermoso, hermanos. Saber que Dios, no nos podemos escapar del ojo de Dios, de la mano de Dios, porque dice, por eso, un día esto daba una enseñanza preciosa, ¿verdad? Por eso Dios eligió la cruz para que muriera su Hijo Jesucristo, porque es un símbolo, hermanos, de donde nadie se escapa. Dice, sus lados de la cruz son infinitos, a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Nadie se escapa del Señor. Por eso Dios tiene asegurado su vida. Él sabe para qué lo envió a esta tierra, hermanos. Pero muchas veces el pecado nos aparta, hermanos. Y algunas veces el mundo, la carne, hermanos. Y cuando le digo la carne, no solo es adulterio, fornicación, sino que la pereza de pasar ahí en la hamaca. Eso es pecado, porque es un deseo de la carne de descansar cuando puede estarle sirviendo al Señor. O cuando puede estar hablando. Quizás alguien no vino ahora por la carne. Y no es porque fue de adúltero, sino porque se quedó en la hamaca. Prefirió estar en la hamaca. ¿Ve? Ay, está fresco el día, mejor me quedo aquí. Hermanos, Dios quiere que le adore, quiere que le sirva. Hermanos, y Dios lo trajo también para algo específico. Algunos niños están aprendiendo a cantar, hermanos, y algunos jóvenes que nunca creyeron un día estar cantando o estar tocando un instrumento. Quizás hasta pensaron que ni lo podían comprar, quizás. Pero como Dios tiene un propósito en su vida, Él lo cumple. Y si lo trajo, hermanos, lo hará. Y oraremos, hermanos, para los que ya están aquí. Dios les haga entender que tiene un propósito para ustedes. No se resista. Mejor ceda y deje que el Señor dirija su vida. Veamos el versículo 5 del 13. Y vemos el final de ese versículo. Dice, después de la coma, yo creo que es la primera coma, ¿ve? Después de la primera coma dice, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Ese era el propósito por el cual ese niño naciera. Dice, el propósito era, hermanos, ahí están hablando cuando la mujer ni siquiera había concebido. Por eso le digo, Dios tiene el control de su vida desde antes de nacer. ¿Y cómo no va a tener control ahora que usted ya está vivo y coleando aquí? Y sabe, entre más mal portado es usted, más interesado está Dios en usted. Porque Él vino a traer y a salvar lo que se había perdido. Él no vino por los santos, vino por los pervertidos, por los pecadores, por los ladrones, por las prostitutas, por todos. Y pareciera como que uno está pasando lista, pero a eso vino Dios. Lo peor del mundo escogió Dios. Es más, desde Adán, hermanos, los hermanos en la célula de valientes de David descubrieron de que, no descubrieron, sino que el Espíritu se lo reveló, ¿verdad? Que Adán fue hecho del polvo de la tierra, de lo peor, hermanos, de donde hay un montón de bacterias, donde a usted si se le cae un pedazo de sandía ya no lo se recoge, porque tiene miedo a contaminarse. Pero de ahí, de ahí levantó Dios a Adán. Así que no importa dónde esté usted y yo, de allí nos levantará, hermanos.
De ahí nos levantará. Por eso es que no importa qué es lo que sabe o qué es lo que no sabe. Dios, el Espíritu Santo, le dará el conocimiento. Dice que una de las funciones del Espíritu Santo es iluminar, dar conocimiento, llenarlo de poder. El Espíritu Santo da conocimiento. Yo le puedo decir, Señor, yo no entiendo esto. Y Él lo revela. Muy amoroso, ¿eh? Cuando un hijo le dice al papá, papá, no entiendo estas sumas, cómo se hacen. Y ya ve el papá como un gran matemático, ¿verdad? Pero le puede ayudar hasta primero, segundo, tercero, porque cuando ya va en la universidad y empieza a ver sólidos, ya, hijo, hay que pagarle a un ingeniero que te venga. Pero en realidad, hermanos, Dios sí sabe. Nosotros tenemos límites con nuestros hijos para ayudarles. Por eso, hermanos, que mi confianza no está en que yo voy a cuidar a mis hijos. ¿Sabe? Yo me descuido de mis hijos, pero sí le pido al Señor que los guarde. Y que si se salen del huacal, que mejor se mueran, porque yo los quiero sirviendo al Señor. Amén. Y ellos lo saben, hermanos. Por eso que ni se enferman de la aflicción, ni se enferman, hermanos. Porque cuando llega una enfermedad, ¿será que Dios está empujándonos ya? Duele, hermanos, duele, pero Dios tiene el control. Hermanos, Dios le ha dado a sus hijos, los que están aquí y tienen hijos, Dios le dio a ese hijo con un propósito. Y es que le sirva al Señor. Y usted debe orar todos los días para que no se salga, para que permanezca en el Señor, porque ahí está garantizado el éxito, la bendición, la vida eterna. Yo quiero ingenieros, pero que sean salvos. De nada me sirve tener un doctor en la familia, pero perdido en el mundo. ¿Y qué gané yo con eso? No se cumplió el propósito, hermanos. Por eso es que usted únase, haga alianza con Dios y pregúntele, Señor, yo no le veo futuro, no le veo propósito a mi hijo. Pero yo sé que si tú permitiste que naciera, algo va a ser algo va a ser, para algo va a servir. Y Él es el que decide, hermanos. Porque la mujer esta no le dijo, no. Si va a ser mi hijo, yo voy a decidir qué va a ser. Vea que en ninguna parte, yo no he encontrado en la Biblia que la mujer dijera, no, ¿cómo es eso? Si va a estar en mi panza, yo voy a decidir qué hace. Hermanos, Dios decide qué hacer por sus hijos. Solo alábelo y dele gloria a Dios porque ya nació. Usted está mejor que la esposa de Manoa. Mujeres, ustedes están mejores que la esposa de Manoa. Ustedes no son estériles, tuvieron hijos y pueden tener más. Y la palabra de Dios dice, bendito el que llena la aljaba de sus hijos. Así dice, ¿eh? Bendito el que llena la casa con sus hijos, porque ellos serán el sostén cuando usted esté viejito. Ellos serán su bordón. Hermanos, si Dios nos da hijos, Él sabe por qué. Porque va a haber un momento, hermanos, que necesitaremos un bordón. Y ahí estarán nuestros hijos para sostenernos. Qué hermoso es ver a un hijo chineando a su madrecita de 90, 85 años y metiéndola a un carro. Es lo más precioso que puede haber, hermanos. Tuvimos la oportunidad con mi esposa de hacer eso con mi madre cuando ya no podía caminar. Pero hermanos, mi mamá tenía 85 años. Pero pude ver una sonrisa y un nerviosismo cuando la levantamos chineada. Hermanos, fue quizás el momento más alegre de mi madre. Yo le dije, ya ve mamá, si no me hubiera tenido a mí, ¿quién la chinearía ahora? Dios tiene un propósito, hermanos. Dios tiene un propósito. Esos hijos hermosos, ore por ellos para que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. Ame a sus hijos y ore por ellos. Hermanos, para que todo lo que hemos visto anteriormente se cumpla, todo padre le debe preguntar,
esto a Dios. Veamos el versículo 12. Para que se cumpla el propósito de Dios en sus hijos. Leemos esta porción bíblica. 1, 2, 3. Pues he aquí. No, el 13 quiero. No, perdón, sí, el 12, sí. El 12 dice 1, 2, 3. Entonces Manoa dijo, como debe ser. Esa pregunta, hermanos, debe hacerla todo padre para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Dice, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Hermanos, si nosotros nacimos, fuimos concebidos en pecado, ni siquiera tenemos una mente lúcida para guiar a nuestros hijos. Y sabe, los hijos que se pierden son cuando los papás ni siquiera le preguntan eso a Dios y empiezan a criar a los hijos conforme a inteligencia humana. Pero mire qué inteligente, hermanos, a este hombre debemos de imitar. Por eso Dios dejó plasmada esa palabra de Manoa, como dice, cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Imagínense qué padre más hermoso, que ni había nacido su hijo y ya le estaba preguntando al ángel de Jehová, dime cómo debo criar a este niño. ¿Cómo debo tratarlo? Yo le he dicho siempre a los hombres, mire, no trate de ser el papá que usted quiere ser con sus hijos. Sea el papá que su hijo necesita. Ese es el fracaso del padre en la actualidad, hermanos, que yo decido ser duro con mi hijo, ¿verdad? Pero ¿acaso será lo que Dios quiere? ¿Acaso se le ha preguntado eso? Y le digo esto, hermanos, porque Adriancito comienza. Y los padres deben hacerse esa pregunta. Mire, hay que copiarla, subrayarla, mandarla a imprimir y péguela ahí en la entrada de su cuarto. O en la lámina ahí por donde usted entra. Hermanos, eso debemos preguntarle para que nuestros hijos vayan por el caminito recto, porque Dios, bueno, si tú me das la oportunidad, yo te voy a criar a tu hijo. ¿Sabe, hermanos? Por eso le digo que parece irónico, pero yo no me preocupo por la crianza de mis hijos. Se la dejo al Señor, porque criar a hijos cuesta, hermanos. Así que para mí es más fácil estar 10 minutos orando por ellos que andar detrás de ellos con un cincho. O la chancleta, ¿vean? Algunos los educaron así, ¿vean? Hermanos, algunas veces tenemos que traer a nuestros hijos y decirle, hijo, perdóneme, porque la forma en que lo he criado estaba equivocada. He fallado. Y algunos papás dicen, es que cuando ya está grande se me perdió. El perdido es el padre, porque nunca dejó que Dios lo dirigiera en la educación de sus hijos. Manoa, mis aplausos para Manoa. Mis aplausos para los papás que le preguntan a Dios cómo criar a sus hijos. Yo dije, qué glorioso es el Señor. Él los educa mejor. Y aseguro que si yo lo agarro a golpes y le digo, usted es cristiano, a saber a dónde estaría hoy. Hermanos, Dios es hermoso. Dios desde antes, no importa. Hermanos, si usted ve algo torcido en sus hijos, busque al Señor y pregúntele cómo tengo que educar a mis hijos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor.
Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.